acorde al mensaje y a la noticia que hemos recibido del pastor, ¿no? Quiero que todos estamos viviendo estos momentos difíciles, ¿no? Pero sabemos que nuestra alma está posada y está guardada en nuestro Señor Dios Todopoderoso, ¿no? Y sabemos que en algún día, como dijo el pastor, tenemos que marchar y sabemos dónde ir, ¿no? Eso es lo bueno, tener en cuenta, tener en claro dónde vamos a ir, ¿no? Así que nunca hay que perder esa fe en Cristo, que Él fue el que nos dio la vida, y a nuestro Padre Celestial, que el cual nos adoptó como sus hijos, ¿no? Así que bien, hoy vamos a hablar en la palabra de Dios sobre lo que había mencionado recién. Somos hijos de Dios, ¿no? Por lo tanto, como somos hijos de Dios, Dios nos ha dado una identidad, ¿sí? Así que, empecemos. La palabra de Dios dice que al habernos bautizado, hemos muerto en espíritu, hemos renunciado a la vieja persona, al viejo yo que hacía aquella vida pecaminosa, ¿sí? En donde no contamos con la presencia y la protección de Dios. Renunciamos a todo lo pecaminoso de la vida que llevábamos para renacer en Cristo. Y como así lo menciona la Santa Escritura, nueva criatura de Dios somos. Amén. Es importante saber que Jesucristo pagó todos nuestros pecados en la cruz y realmente de corazón nosotros los hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Hemos aceptado de corazón, ¿sí? Con toda la fe, con toda esa fe que tenemos en Cristo Jesús, ¿no? Que de corazón lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Yo quiero leerles ahí en Efesios, capítulo 2, versículo 4 y 5, en donde habla la palabra de Dios de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y dice así la palabra de Dios: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, la vida anterior que teníamos, la vida anterior que llevábamos, estábamos muertos espiritualmente, no teníamos la protección, no teníamos la vida que Jesús nos ha dado a nosotros, ¿sí? Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Qué lindo es saber, ¿no? Que por la misericordia y por el gran amor que Dios tuvo para con cada uno de nosotros, nos dio vida, ¿sí? Estábamos muertos espiritualmente, andábamos en una vida pecaminosa, en una vida mala, en donde siempre rondaba todo lo malo, pero Dios tiene ese propósito y quiso reverter esa vida que llevaban antes y los puso en el camino de Dios. Los hizo nacer de vuelta de aquella vida muerta que llevaban espiritualmente. Amén. En Juan, capítulo 1, versículo 12, nos habla de vuelta el Señor y nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Siempre Dios va a buscar lo mejor para sus hijos. Él es nuestro Padre Celestial, ¿sí? Hijos de Dios somos reconocidos como hijos por Dios Padre y a través de nuestro Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios fuimos resucitados y fuimos hechos hijos de Dios, dice la palabra. Amén. Creo que aún en la vida que llevamos anteriormente, siempre Dios estaba con nosotros, ¿no? Aún en los momentos difíciles, cuando no conocíamos a Dios, creo que Dios siempre estaba con nosotros, cerca, siempre estaba cerca. Y llegado el momento, porque los tiempos de Dios son justos, Dios llega justo a tiempo, en ese tiempo Dios hizo que nos acercáramos a Él. Amén.
Y en Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Aquí Dios nos bendice nuevamente con una nueva vida. Nos dice que todo lo viejo ha pasado y nos perdonó y ahora debemos vivir una vida que le agrade a Dios. Amén. Si Dios nos perdonó, si Dios nos hizo nacer de vuelta, si Dios nos reconoció como sus hijos, debemos hacer la vida que le agrade a Dios. Amén. La vida que le agrada a Dios es renunciar a la vieja persona que fuimos, a esa vieja persona que ya quedó atrás. Hoy es mirar hacia adelante y mirar a Cristo, seguir los pasos de Cristo, ¿sí? Rechazando y sacando fuera de nuestra vida lo que sería el enojo, la ira, los celos, la envidia, las contiendas. Saber que todo lo que tenemos que hacer es para nosotros mismos, ¿no? Porque Dios te muestra la ley, Dios te da a conocer sus mandamientos. Amén. Pero ¿qué pasa? A veces nosotros elegimos no vivir la vida que Dios nos quiere dar, sino que elegimos vivir la vida que nosotros queremos vivir, la vida de este mundo. A veces decimos, sí, renuncié a la mitad de la vida que llevaba anteriormente, pero tenga en cuenta que ya Dios te hizo resucitar, te nombró hijo de Dios, te hizo saber los mandamientos, o sea que conocés los mandamientos de Dios y tenés que dejar todo lo que es malo de lado, porque si no, hermano, no podemos lograr esa santidad y esa comunión con Dios. Amén. Dios es santo, no tiene comunión con el pecado. O sea que, vuelvo a repetir, si seguimos haciendo la vida anterior o mitad de lo que hacíamos anteriormente, vivimos en el pecado. Y no es que Dios se aleja de nosotros, sino que nosotros nos alejamos de Dios. ¿Por qué? Por el orgullo, por ser necio, por decir, no voy a dejar o no voy a perdonar. Pero eso lo tenemos que entender, que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que tenemos que hacer la vida de cristiano, que tenemos que renunciar a todo el ego que nos aleja de Dios. Amén. Fíjese ahí en Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17. Y dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. O sea que Dios nos hizo hijos de Dios y también nos está haciendo herederos. Porque Dios es amor, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Y si somos herederos, herederos de Dios también, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Cristo, ser como Cristo dijo, ser semejante a Cristo, vivir con amor, vivir con paz, vivir con esa mansedumbre, dice, ¿no? En momentos difíciles de la vida, en donde por ahí el enemigo se arma o maquinea en contra de ti, ¿sí? Siempre tenemos que estar mansos, dice la palabra de Dios, ¿no?
Pensemos en lo que Dios nos dice. Fuimos resucitados, somos hijos de Dios, nueva vida tenemos y herederos nos nombró, por lo tanto tenemos un compromiso fielmente con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todas las bendiciones que Dios nos ha dado nos hace ser hijos de Dios. Por lo tanto tenemos la identidad como hijos de Dios, ¿no? Y esto es lo que tenemos que cuidar. Dios hoy quiere que sepas que al ser hijo de Dios, Dios te ha dado esa identidad. Y Dios te dice hoy día que no la pierdas, que no pierdas esa comunión con Dios. Que no pierdas ese enfoque con Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Hermano, hermana, no dejemos, sí, que el enemigo, como ya le digo, nos haga salir de ese enfoque que tenemos con Cristo, con cosas de este mundo. Siempre va a estar algo que quiera hacernos desviar de la presencia de Dios, por algún motivo, por alguna contienda, por algún celo, por algo de lo que no es de Dios y que forma parte de pecado. Siempre el enemigo va a tratar de buscar de que perdamos el enfoque que tenemos con Dios. Y eso no lo tenemos que hacer. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén, gloria a Dios. Siempre Dios te dice, sé valiente, no desmayes, no temas, no te desampararé. Nunca voy a dejarte porque siempre estaré contigo donde quieres que vaya, dice la palabra de Dios, ¿no? Y eso tenemos que tener, ¿sí? Tenemos que mantenernos firmes, vestidos de toda armadura de Dios, orando y clamando a Dios en todo momento. No sea que por perder el enfoque en Dios perdamos nuestra identidad, ¿no? Que sería algo gravísimo para nosotros, ¿no? Porque imagínense que Dios nos ha recogido, nos ha cubierto con su poder, ¿no? Y hemos salido y hemos dejado de ser esclavos, amén, de los pecados que vivíamos anteriormente. Amén. Imagínense que si nosotros, por hacer nuestra voluntad, sino que no renunciamos a lo que anteriormente éramos y salimos de la protección de Dios, imagínense los que están afuera cómo nos están esperando. Amén. Y no es para que se temoricen, tengan miedo, sino que Dios quiere que seas fuerte, sino que Dios quiere que seas valiente y que siempre estés pronunciando el nombre del Señor Jesucristo en todo momento para que te pongas firme y para que un hijo de Dios tenga esa firmeza en Cristo y que puedas hacer la voluntad de Dios. Amén. Fíjese como yo le digo que el enemigo reconoce como cuando un hijo de Dios se presenta delante de alguna posibilidad negativa, ¿no es cierto? Fíjese cómo le pasó a aquellos varones judíos, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 13 al 16. Yo se lo voy a abreviar, pero léalo para que sepan que ustedes son hijos de Dios y léanlo porque está escrita en la Santa Escritura y léanlo porque Dios le dice que ustedes tienen identidad al ser hijos de Dios. Amén. Ustedes están bendecidos, ustedes están revestidos por la armadura de Dios. Dice así: dice así la palabra del Señor. Pero algunos judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Fíjese y lea bien lo que pasa en este versículo y lo que Dios le dice a usted.
Claro, al ver que Pablo hacía milagros y lleno del Espíritu Santo, estos quisieron hacer lo mismo, ¿no? Pero respondiendo el espíritu malo, le dijo: yo a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Amén. ¿Quiénes son? No los reconoce a estas personas que querían invocar el nombre de Jesús porque no tenían el Espíritu Santo, porque no estaban llenos de la protección de Dios, porque no eran reconocidos como hijos de Dios, porque no hacían la voluntad del Padre Celestial. Amén. Y fíjese que no le fue muy bien a esta gente, ¿no? Dice que el hombre quien estaba con el espíritu malo saltó sobre ellos dominándolos, porque se ve que eran varios los que intentaban sacar espíritus malos a través del nombre de Jesús, ¿no? Y dice que dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Fíjese usted qué poder le da Dios, qué protección tiene usted para el día de mañana, que vengan esos días en donde se encuentren dificultades. Amén. En donde tenga que presentarse y pararse frente a esa dificultad, ¿no? Yo reconozco que todos somos hijos de Dios, pero también no tenemos que desviarnos del camino de Dios. Siempre tenemos que buscar la bendición y la protección de Dios. ¿Cómo lo hacemos? Con las armaduras que Dios nos dio, la oración, la Biblia, ¿sí? El estar siempre en contacto con los hermanos, con los pastores, en todo momento orando, ayudando al hermano, en momentos difíciles, en estos momentos difíciles que hoy estamos viviendo, ¿sí? Dios siempre va a estar con ustedes, pero jamás, jamás pierdan la protección de Dios. Amén. Siempre busquen a Dios, siempre traten de buscar esa comunión con Dios. Fíjese que a Pablo, a Jesús y a todos los apóstoles, a todos los hijos de Dios, son reconocidos por aquella gente que anda en lo malo, por aquella gente que busca de lo malo. Amén. Nosotros buscamos lo bueno, elegimos un camino. Si bien Dios es misericordioso y tiene un gran amor para todos, seguramente que Dios en algún momento va a bendecir a las otras personas también. Porque, ya le digo, Dios es perfecto, Dios no improvisa. Amén. Yo creo que siempre tenemos que tener esa firmeza en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Siempre estar predispuesto para servir a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Para siempre hacer la voluntad. Creo que a partir de que fuimos bautizados, porque hemos confiado en el Señor Jesucristo, porque confiamos en la fe que teníamos en nuestro Señor Jesucristo, amén. Y fuimos hechos nuevas personas. Fíjese que dice la palabra que Dios ha perdonado todos nuestros pecados. Y vivíamos en pecado, vivíamos en enojo, vivíamos en ira, vivíamos en discusión, buscábamos los malos, buscábamos la reacción, porque no conocíamos el camino de Dios. Hoy lo conocemos y hoy sabemos que tenemos que hacer todo lo contrario. La palabra de Dios es clara, la ley de Dios es clara, los mandamientos de Dios son claros. La Biblia nos enseña a vivir, la Biblia nos muestra el camino que tenemos que seguir. Son dos caminos que tiene el ser humano para seguir, el camino angosto o el camino ancho. Pero nosotros tenemos que seguir en el camino angosto, tenemos que seguir en el camino de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguir alentando a los hermanos que por ahí se quieren perder del camino. No tenemos que dejarlos que caigan, tenemos que llamarlos, tenemos que invitarlos, tenemos que vuelvan a la casa de Dios. Amén. Porque no solo es orar en la casa, clamar a Dios, tenemos que hacer, como decía el pastor hoy, tenemos que ser soldados.
ante los mandamientos de Dios. Si Dios dice en la Biblia que tenés que venir a buscar la bendición, porque Dios dijo que la iglesia somos nosotros y que Dios mandó a que esta sea la casa de oración de Dios, la iglesia tiene que estar en la casa de oración de Dios. Amén. Tiene que estar buscando la comunión con Dios. Tenemos que estar juntos, unánimes, como estaban Pedro, Juan, todos los apóstoles en aquel día de Pentecostés. Estaban todos unidos en aquellos aposentos buscando la presencia de Dios. Amén. Y si Dios mira nuestros corazones y mira realmente nuestros corazones que son buenos, que son transparentes, el Espíritu Santo vendrá. Amén. Nos regocijará, nos protegerá, brindará esa protección que tanto deseamos en los momentos difíciles, para saber y tener esa firmeza en la fe que tenemos en Cristo, de saber que estamos haciendo las cosas bien. De saber que tenemos el camino y que elegimos el camino con Cristo, amén. Porque eso es lo que nos da la posibilidad de que entendamos que los mandamientos los tenemos que cumplir, porque la Biblia es vida, porque la Biblia es la verdad, porque la Biblia te da esa paz que en este mundo no lo conseguís. Amén. Alabe a tu Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito sea, Señor. El diablo te quita la vida, te quita los valores, te quita los sueños, te pisa, te revuelca, te destruye, acaba con todo lo que tenés. Amén. Pero si estás en el camino de Dios, pero si tenés la protección de Dios, Jesús venció a Satanás en la cruz. Ahora, ¿por qué si nos ha regalado este tesoro tan grande, que no tiene valor, que no lo encontrás en ningún lado, en ser llamados hijos de Dios y en tener identidad, ¿por qué lo pierden algunos? ¿Por qué se alejan de Dios? ¿Por qué buscan las cosas de este mundo cuando dice la palabra de Dios que todo va a pasar, mas su Biblia, las palabras de Dios serán eternas por los siglos de los siglos? Las cosas de este mundo perecerán, dice la palabra de Dios. ¿Por qué si ya habías renunciado a la vieja persona, hoy volvés a caminar por ese camino que no es el bueno? Dios te espera, Jesús te espera con los brazos abiertos. Renuncia a todo lo malo. Renuncia a esa vida que llevabas anteriormente y no vuelvas, porque el diablo te va a destruir, te va a sacar los sueños, como dije, quiere sacarte todo. Amén. Pero está la salvación, está la verdad, es Cristo Jesús, vivir por Cristo, seguir a Cristo. Y en los momentos difíciles que vivimos, cuando el día que nos llame, saber a dónde vamos, no tener esa duda de saber si vamos o no vamos, o donde quiera que estés, como a veces escucho. Tenemos que tener la firmeza como hijos de Dios, de saber que vamos a estar el día de mañana con nuestro Padre Celestial. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siempre yo lo pienso y lo digo, ¿no? De corazón, me duele a veces y me siento triste de ver que muchos hermanos se quedan en el camino, ¿no? Y oro mucho por la iglesia, y oro mucho por todos los hermanos que son y los que fueron en esta iglesia, ¿no? Para que el día de mañana vuelvan, ¿sí? Y no piensen que las cosas que se hacen para agradar al hombre, sino que tenemos que hacerla para agradar a Cristo. Vivimos y morimos para servir a Cristo y a nuestro Dios poderoso. No hay nada más importante que hacer las cosas de Dios. No hay nada más importante que vivir las cosas de Dios y que estar enfocado en las cosas de Dios.
lo de este mundo queda en este mundo y las cosas de Dios son eternas. Eso tienen que entender. Dejen las cosas de este mundo, dejen todo lo malo y vivan las cosas celestiales. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bendito seas, Padre. Estimado hermano, hermana, yo los aliento a que nunca pierdan la fe en Cristo, que siempre, aunque sea lo imposible, siempre busquen de la presencia de Dios. En todo momento oren a Dios, en todo momento clamen a Dios. Dios es fiel, Dios sabe quién es justo, Dios ve todos los corazones, aunque por ahí a nosotros se nos escapen cosas, aunque por ahí nosotros no podamos ver dentro de sus corazones, pero para Dios no hay nada imposible. Dios lo ve todo. Así que en este día yo te pido que reflexiones, ¿sí? Que busques nuevamente esa bendición y esa identidad que te ha dado Dios en aquel momento cuando dijiste voy a servir a Cristo. En aquel momento cuando dijiste voy a hacer las cosas de Dios. Amén. Que vuelvas a ese punto en donde habías iniciado cuando te bautizaste y aceptaste a Cristo y que Cristo renovó todo tu corazón. A ese punto volvé y a ese punto en donde tenés que volver a caminar. Nunca es tarde para que puedas arrepentirte de todos los pecados, porque Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios bueno y justo, y es tardío para la ira, y con el amor que tiene Cristo y con el amor que tiene Dios, seguramente que vas a estar de vuelta en el camino de Dios. No temas, no tengas vergüenza, no tengas pudor por nada, busca las cosas de Dios. Ya las cosas de este mundo ya van a pasar, ya las cosas de este mundo son pasajeras, como había dicho anteriormente. Siempre trata de buscar agradar a Dios, amén. Siempre busquen de tratar de agradar a Dios por medio del camino de Cristo, amén. Yo los bendigo grandemente en el nombre de Jesucristo. Siempre anhelo que realmente le vaya bien en todo momento a cada uno de mis hermanos y los hermanos que yo encuentro en la calle, que no son de esta iglesia, pero que a veces me pongo a hablar y me pongo contento porque son hermanos en Cristo. Amén. Hasta hace poco también con mi señora me ha pasado que encontré un amigo de hace muchos años y que sigue apareciendo bendiciones en mi vida. Ese amigo vive en Chile y es hermano mío en Cristo, digo, porque hace muchos años también está en el camino de Dios, predica, hace radio, todo en lo que es Chile. Y la verdad que yo me alegro en el corazón porque Dios sigue bendiciendo mi vida y todos mis amigos también. Así que siempre hay que orar por todos los que son hijos de Dios, ¿sí? Amén. Así que hasta aquí fue la palabra de Dios. Espero que tu corazón haya aceptado esta palabra y que siempre busques a Cristo en tu corazón. Amén. Vamos a darle otro fuerte aplauso al Señor y recibimos al pastor. Amén.